Buenos días, bienvenidos a quienes se van incorporando. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a quienes se van incorporando. Buenos días. Profe. Muy buenos días. Si me hacen el favor de compartir el enlace, invitar a sus demás compañeros, ya que para esto ya vamos a estar realizando una trivia educativa. Vamos a cambiar la metodología, más participativo, todos nos vamos a involucrar, e incluso a quienes logremos concretar con la solución correcta a cada uno de los ítems, vamos a ganar puntos adicionales para el examen. Vamos a orientar todo ello a ese proceso, ya que lo que vamos a abordar para este día es el último contenido de la unidad de química orgánica. Ya con ello cerramos esa área de química y para las próximas sesiones vamos a estar desarrollando ya el área de biología. Muy buenos días, bienvenidos a quienes se están incorporando. Muy bien, pedirles por favor si pueden habilitar su cámara, si tienen la posibilidad de hacerlo, solo para monitorear y llevarlo la Contraloría de lo que es el proceso. Si tienen la posibilidad, nos quitamos la pena, habilitemos nuestra cámara y con base a ello vamos a estar monitoreando nuestra presencia. Muy buenos días, bienvenidos a quienes están incorporando. Para quienes ya estamos en línea, si me hacen el favor de compartir el enlace a sus demás compañeros que vean conectados, si los ven en alguna red social, invitarlos a que se incorporen, ya que como les he recalcado, las clases son muy importantes. Cada clase que estamos desarrollando es la base para las actividades tanto semanales como también para el examen. Y si no entramos a una clase, es cierto de que a veces hay razones justificables, pero es de informar para tener lo que es el permiso, pero si únicamente decimos no entrar a clase, eso va a afectar en nuestro proceso, para que tomemos muy en cuenta la parte de la asistencia y de igual manera le informemos a nuestros demás compañeros. Bueno, como les mencionaba, si tienen la posibilidad de habilitar sus cámaras, lo hacemos por favor. Si no, al finalizar de la clase me van a enviar los apuntes de la actividad que vamos a trabajar. Bueno, vamos a iniciar entonces con la trivia educativa para cambiar la metodología de trabajo que hemos estado desarrollando. Será la primera trivia que vamos a desarrollar, que consiste sobre las funciones de las biomoléculas. Vamos a analizar lo que son esos grupos de las biomoléculas o características a partir de este proceso de la trivia. Si se preguntan en qué consistirá la trivia educativa, son ítems de opción múltiple y vamos a ir señalando aquellas posibles que puedan ser correctas. ¿Cuál es el objetivo de la trivia educativa? Analizar y comprender las funciones de las biomoléculas en la vida cotidiana, conociendo lo que es su importancia en las diferentes áreas de su aplicación, tanto social, económica y cultural, para que lo tomemos muy en cuenta. La modalidad de participación será la siguiente. Vamos a hacer lectura de lo que es el caso de cada una de las preguntas. Posteriormente haré lectura de lo que son los literales de respuesta y tenemos la opción de habilitar nuestro micrófono y brindar lo que es nuestra opción de respuesta o también escribirla en el chat, ya que serán 4 preguntas o 4 interrogantes que vamos a ir explorando y para aquellos que acierten 4 de 4 vamos a tener hasta 2 puntos adicionales para el examen que se le van a sumar. Si en dado caso tenemos 3 de 4, también vamos a tener cierta ponderación y a lo mucho si tenemos lo que es un acierto de 2 de 4, vamos a tener hasta cierta cantidad de puntos. Así que pedirles por favor de cada pregunta de que vayamos realizando y desarrollando, me comentan su opción de respuesta para que quede constancia y no haya algún tipo de anomalía en el proceso, que al final digamos que todas tenemos correctas, pero posiblemente con base a la retroalimentación tomemos opciones como correctas, sino que en cada pregunta me van comentando su opción de respuesta para que quede constancia y veamos garantizando la transparencia del proceso. Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera pregunta referente a esta trivia educativa. Tenemos el caso, nos dice, biológicamente,
son la fuente primaria en los seres vivos. Además, forman parte de los tejidos estructurales de las plantas y algunos animales junto con otras llamadas proteínas. Tenemos la opción A, ácidos nucleicos, la opción B, lípidos, la opción C, carbohidratos y la opción D, carboxílicos. Si me mencionan, ¿cuál consideran de que es la respuesta posible, que consideren correcta de los 4 literales? Podemos participar habilitando nuestro micrófono en el chat. Si me mencionan. Yo digo ¿sí? la C, profe. La C, muy bien. Recuerden de que la garantía de la Yo participación... digo la A, profe, los ácidos nucleicos. Muy bien, ácidos nucleicos, tenemos opción A y ya mencionaron opción C. Los demás participemos, ya que con base a ello es la constancia de los puntos. ¿Qué opción consideramos de que es la correcta? Si nos dice de que son biológicamente importantes, son fuentes primarias para los seres vivos, forman tejidos estructurales tanto en las plantas y algunos animales, conjunto a las proteínas. ¿Cuáles serán? ¿Serán los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos o los carboxílicos? Carbohidratos. Muy bien. Yo también digo que es la C. Muy bien. Los demás que estamos en línea y no hemos brindado nuestra opción de respuesta, recuerden de que con base a la opción de respuesta que me proporcionen, vamos a ir garantizando los puntos. La C, profe, la C. Muy bien. Brian, los demás que no hemos participado aún, podemos hacerlo en el chat si tiene algún inconveniente con su micrófono. Brian me dice literal A, muy bien, literal C, Olivares, 1A, la C, muy bien, excelente. Y para analizar cuál es la respuesta correcta, vamos a ir explorando cada una de las opciones. Comencemos con los ácidos nucleicos, que no hemos marcado en general. En cuanto a los ácidos nucleicos, podemos mencionar de que existen dos estructuras básicas de este tipo de ácidos, que es el ADN y el ARN. Por tanto, en cuanto a los ácidos nucleicos, no están directamente relacionados con fuentes primarias de alimento de los seres vivos o así también como fuentes primarias para la constitución de tejidos, como músculos o así también incluso en la reparación, en la sanación de alguna herida, ya que en el caso de los ácidos nucleicos es el material genético que se encuentra en las células. Por tanto, no tiene ninguna relación con las proteínas en la formación de tejidos y así también como fuentes primarias para los seres vivos. Por tanto, la A no es una opción correcta. Ahora exploremos la opción B para analizar si es la correcta o no. ¿Qué nos dice la B? Lípidos. Los lípidos son también llamados grasas. Las grasas sí son fuente para los seres vivos, pero en el caso de los lípidos no están directamente relacionados con las proteínas, no tienen ninguna relación en cuanto a la constitución de tejidos. Los lípidos son una fuente, pero secundaria, la cual nuestro cuerpo, si notamos, la almacena. Y esa forma de almacenamiento de energía, cuando nos agotamos lo que son las proteínas y así también nuestra fuente principal, que ya veremos más adelante, recurrimos a los lípidos para poder subsistir. Y tenemos la opción de que son carboxílicos, que tampoco es la opción correcta, ya que los carboxílicos son un grupo funcional de lo que son sustancias que tienen una base en el carbono. Son sustancias como el azúcar, la glucosa, fructosa, los cuales tienen este tipo de partículas que se llaman carboxílicos. Y en efecto, para quienes mencionaron de que la opción C era la correcta, estamos en lo acertado. ¿Por qué los carbohidratos son una fuente primaria para los seres vivos? Porque constituyen la base alimenticia de todos y todas. Nuestra principal fuente de alimento y así también de energía para constituir tejidos y para mantenernos animados todos los días son los carbohidratos.
Y dentro de los carbohidratos encontramos dos tipos, los carbohidratos simples y los complejos. Los complejos son aquellos que están conformados por muchas estructuras como monosacáridos, oligosacáridos, entre otros. Y esos azúcares son buenos para nuestro cuerpo. Ejemplo de carbohidratos complejos, las verduras, las frutas y también los granos básicos. Pero están también los otros tipos de carbohidratos que son los simples, que son cadenas únicamente formadas por monosacáridos, que tenemos el caso de la comida chatarra. Como todos sabemos, la comida chatarra genera lo que es obesidad, debido a que tiene cadenas únicamente de monosacáridos y por tanto dificulta más el proceso de la ruptura de esa cadena de hidratos de carbono. Por tanto, son azúcares más acumulativos. Y para ponérselos en contexto en cuanto a los carbohidratos, analicemos los tres tipos que existen con base a su definición. Como vemos acá en imagen, tenemos tres tipos principales. Tenemos los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. En el caso de los carbohidratos monosacáridos están formados por una sola unidad de polihidroxialdehído. Esa es la partícula principal de lo que son los hidratos de carbono y están unidos a lo que son cadenas de OH. Como vemos acá claramente, los carbohidratos se disuelven en agua, por eso es importante estar bien hidratados al momento de alimentarnos, ya que de esa manera se da una buena digestión de los carbohidratos y una ruptura de la cadena. En ese sentido, esta es la cadena principal de la glucosa. La glucosa es nuestra principal fuente de alimento. Y de ahí deriva lo que es la sacarosa, que está principalmente en azúcar, que es un tipo o un derivante de la glucosa. Sin embargo, tiene más cadenas de carbono que lo hacen más difícil de digerir, por eso el azúcar es mala en exceso. Y tenemos principalmente la cadena de monosacáridos, que es la glucosa. Así también tenemos en los oligosacáridos, que son cadenas cortas de monosacáridos unidas por enlaces glucosídicos. En otras palabras, ¿qué significa eso? Son cadenas en las cuales cuesta más o hay mayor dificultad de romper y así también de disolverse en el caso del agua, como el ejemplo de la sacarosa, que les ponía el caso del azúcar, que es una molécula C12H22 o 11, que es mucho más difícil de romper y por tanto tiene lo que es esta estructura. Y por ende se llaman oligosacáridos porque son varias cadenas de monosacáridos unidos, como en el caso de la glucosa. Y así también tenemos los polisacáridos, que son compuestos que tienen más de 10 unidades de monosacáridos. En otras palabras, son azúcares más complejos, tienen muchas estructuras de glucosa, de monosacáridos. Ejemplo de ello, ¿cuál es? La celulosa. ¿Y dónde se encuentra la celulosa? En el cartón, así también dentro de las plantas. Es la forma en la cual almacenan los árboles y las plantas los azúcares. Pues esta estructura de polisacáridos es más difícil para consumirlo. Por eso nosotros, los seres humanos, para ponerle el caso, no consumimos cartón, porque el cartón, como bien sabemos, está formado por celulosa, material proveniente principalmente de la madera de los árboles, y por ende, por tener una estructura de muchos monosacáridos, vuelve más difícil su digestión. Y así podemos clasificar a los carbohidratos en tres tipos: monosacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Los polisacáridos son los más complejos, los cuales son los azúcares que almacenan las plantas y los organismos orgánicos, en específico los que están relacionados a la flora. Los oligosacáridos son los medianamente complejos, son varias cadenas de monosacáridos, como en el caso del azúcar de mesa, y los monosacáridos, que son los más simples, provenientes de frutas y verduras. Muy bien, si seleccionamos la opción de carbohidratos, ya llevamos un acierto. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, para ir avanzando en cuanto a la trivia educativa. Esta pregunta es un poco más compleja y nos dice lo siguiente. Aunque solo constituyen el 1% de los compuestos existentes en los organismos vivos, son los responsables de dirigir la actividad celular, ya que tienen información codificada imprescindible para la vida. Tenemos el literal A, los pares de cromosomas; literal B, la insulina;
literal C, el ADN y el ARN, y el literal D, los monosacáridos y polisacáridos. ¿Cuál consideran de que es la opción correcta? Podemos participar en el chat o habilitar el micrófono. El ADN y el ARN, profe. La C, profe. Muy bien, La excelente. C, profe, también. La C. Muy bien. Los demás, ¿qué opción de respuesta consideramos correcta? Nos dice el caso, constituyen el 1% de los compuestos existentes de los organismos vivos y son los responsables de dirigir la actividad celular, ya que tienen información codificada imprescindible para la vida. Literal A, los pares de cromosomas, literal B, la insulina, literal C, el ADN y el ARN, y el literal D, los monosacáridos y polisacáridos. Vamos a ver en el chat qué opciones de respuesta hemos marcado. Muy bien. Excelente. La mayoría concuerdan con el literal C. Muy bien. Vamos a explorar entonces cada una de las opciones de respuesta para ir depurando. Comencemos con el literal A, con los pares de cromosomas. Como bien sabemos, los cromosomas se refieren a la codificación, y es cierto, de la vida, pero referente al género sexual. Tenemos lo que es XX, ese par de cromosomas para las mujeres, es su codificación cromosómica, y XY para los hombres. Y en relación a la pregunta de que nos hace referencia a que constituyen 1% de los compuestos existentes en los organismos vivos, no es literal A la opción correcta, ya que los cromosomas no están relacionados como compuestos principales y fundamentales dentro de los organismos vivos. Únicamente se da en el momento de la concepción esa codificación de cromosomas para producir ya lo que es nuestro género sexual. Así también tenemos el literal B, que es la insulina, y en ese sentido la insulina es una sustancia que permite disolver los azúcares dentro de la sangre, en específico la glucosa. Pero como bien sabemos y hemos escuchado de casos de gente y personas que tienen diabetes, ¿qué sucede con esas personas? Que se les suministra insulina, ya que no producen esa hormona, y ese es el problema de la diabetes, porque hay una escasez en cuanto a la producción de insulina. Por tanto, no está relacionado al 1% de los compuestos de los seres vivos, es otro proceso de la actividad celular, y el literal B tampoco es el correcto. Y ahora exploremos el literal D, los monosacáridos y polisacáridos. Como vimos anteriormente, son cadenas de azúcares, de glucosa para ser específicos, sin embargo, no están relacionados directamente a lo que es el 1% de los compuestos de los seres vivos, porque ya vimos claramente de que constituyen gran parte de nuestro organismo. Y por efecto, la opción correcta es el literal C, como muy bien han mencionado, el ADN y el ARN. Pero para adentrarnos en la explicación de la respuesta, y es bastante rebuscada lo que es la pregunta, voy a adicionar un punto más para quien me diga y me responda lo siguiente. ¿Qué significa ADN y qué significa ARN? Si me mencionan cómo se denomina esas siglas, ADN, cómo lo podemos definir, y así también el ARN. Podemos participar en el chat o comentar dentro de ese espacio o habilitar el micrófono. El ARN es ácido ribóxido ribonucleico o algo así. Muy bien. Ácido ribonucleico esto. ¿Cuál en específico? ¿ADN o ARN? ARN. Muy bien. Ácido ribonucleico. Y en el caso del ADN. Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, excelente. Y en efecto, se llaman ácido desoxirribonucleico en el caso del ADN y ácido ribonucleico en el ARN. Y para comprenderlo, veamos su estructura. Poseen lo que es una estructura en forma de hélice, como vemos claramente acá en la imagen, y cada una de las hélices representa cada uno de los ácidos nucleicos.
tenemos lo que es la parte de la primera cadena, la cual se encuentra incompleta, que se refiere al ácido ribonucleico, que completa con otra cadena de ARN, lo que es el ADN. Prácticamente el ADN es la unión de dos cadenas individuales de ARN. Y como bien hemos escuchado del virus que ahora está en boga, del coronavirus, que es un virus de ADN o que va al material genético, pues se refiere a estas bases. Y dentro de las bases que conforman al ADN tenemos las formadas por citosina, guanina, adenina y timina principalmente. Cada una de ellas tiene una configuración, ya que de esa manera Mendel, que descubrió las leyes de la genética, configuró lo que son estas bases nitrogenadas o de carbonos que constituyen la base de nuestra vida. Prácticamente todos provenimos del material genético, nos permite generar nuestra particularidad, somos bien específicos y diferentes a nuestros hermanos, a los demás, gracias a la cadena de ADN. Y como vemos, para el caso de la citosina, se simboliza por la C, de la guanina con la G, en el caso de la adenina con la A y la ultrauxilo con la U. Y cada una de ellas, como vemos su fórmula química, unas tienen lo que es NH3 unido con O y H. Tenemos lo que son bases de amoníaco, así también de nitruro y otros, pero principalmente la base y la proveniencia de lo que es las bases nitrogenadas proviene de las proteínas. Las proteínas aportan los aminoácidos esenciales, ya que así están constituidas por su estructura y permiten la conformación del ADN. Por eso, en el caso de países en los cuales hay tasas de desnutrición muy severas, por la baja ingesta de proteínas, de alimentos que tienen mucha proteína en general, suelen haber deformaciones. O así también en el caso de los accidentes nucleares, como en Chernóbil, sucedió lo que es la liberación de radiación. ¿Y qué sucedió con esa radiación? De que fue directamente al ADN. Generó un cambio en cada una de las hélices. Puede ser de que no se completó lo que es el proceso al momento de la unión de los cromosomas y de la transmisión de la herencia, y se producen ya algunas deformaciones, producto de factores como la radiación, también la ingesta de proteínas, como les mencioné, y otros que están relacionados directamente a estas cadenas. El ADN es esta cadena principal que está completa y está formada principalmente por dos cadenas de ARN. Y cada cadena está formada por estos aminoácidos, como les mencionaba, la citosina, la guanina, la adenina, la timina, la adenina, el utracilo y la guanina. Se dice de que existen 12 aminoácidos esenciales para la vida que forman principalmente nuestro ADN. Muy bien. Si seleccionamos la opción C, como les recalcaba, estamos en lo correcto. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta, al siguiente caso. Nos dice lo siguiente. Tiene la función de brindar energía y sirven para la formación de constituyentes del cuerpo y contribuyen a la acumulación de ácidos grasos. Literal A, los esteroides. Literal B, los catalizadores como la amilasa. Literal C, el ácido desoxirribonucleico. O literal D, los lípidos. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? Si nos dice de que brindan energía, sirven para la formación de tejido del cuerpo, como también permiten acumular ácidos grasos. La D, profe. Los lípidos. Muy bien. Los demás, comentemos por favor en el chat o habilitamos el micrófono para dejar constancia de nuestra opción de respuesta. ¿Cuál consideran que es la correcta? Si nos dice de que también brindan energía, son constituyentes del cuerpo y también permiten acumular ácidos grasos, serán los esteroides, serán acaso los catalizadores como la amilasa, que es una proteína que se encuentra en nuestra saliva y que permite generar el bolo alimenticio, o el ácido desoxirribonucleico, o los lípidos. Los lípidos, profe. Lípidos. Bien. Vamos a ver en el chat cuál hemos seleccionado. Literal D, muy bien. Los lípidos. Muy bien.
Vamos a analizar entonces cada una de las opciones de respuesta para ir descartando. Comencemos por los esteroides. No hablamos de los asteroides, ¿verdad? Sino que los esteroides son sustancias u hormonas de crecimiento. Permiten aumentar la masa muscular y en exceso son nocivos para la salud. Principalmente los esteroides están conformados por proteína. Es la abundancia que hay dentro de los esteroides, por eso aumenta la masa muscular en poco tiempo y con mucha facilidad. Por tanto, no está relacionado a energía, sino que aumenta la masa muscular y no está asociado a ácidos grasos. No es la opción correcta, el literal A. Ahora analicemos el literal B, los catalizadores como la amilasa. La amilasa es una proteína que tenemos en la saliva y la amilasa al empezar a masticar lo que es el alimento se segrega por medio de las encías y también por medio de la lengua y lo que permite la amilasa generar el bolo alimenticio, acelera, es un reactor, por decirlo así, que acelera el proceso de digestión generando ya propiamente un bolo alimenticio que será mucho más fácil de digerir y así también de procesar ya propiamente el alimento, romper las cadenas de carbono, así también de los carbohidratos, de las grasas, de los alimentos ya a nivel del estómago. Por tanto, no está relacionado a energía ni ácidos grasos. Tenemos también lo que es la opción C, el ácido desoxirribonucleico. Como vimos en las láminas anteriores, es el ADN. Y el ADN únicamente conforma el 1% de los constituyentes de los seres vivos y no está asociado tampoco a energía ni a ácidos grasos. Por ende, la opción correcta, como muy bien ha mencionado, es el literal D, los lípidos. Los lípidos, o comúnmente, porque como todos sabemos, siempre hay un nombre común para todo, el nombre común que le dan a los lípidos, le damos en general a las personas, son grasas. Y las grasas o ácidos grasos son los constituyentes secundarios de energía. Cuando nos agotamos las fuentes de carbohidratos que se almacenan en el hígado principalmente y luego en el páncreas, el cuerpo recurre a las grasas. Por eso cuando hay un proceso en el cual una persona ayuna, o ha estado en un proceso en el cual hay inanición o falta de alimentación, vemos claramente de que en los primeros días se ve en su constitución corporal normal, pero luego en los días que siguen va adelgazando porque el cuerpo ya consumió todas las reservas de carbohidratos, va a las grasas y por ende adelgazamos. Y vemos claramente de que los ácidos grasos, tenemos acá su estructura molecular, están formados principalmente por el glicerol. El glicerol es una molécula que se asemeja mucho a la estructura de la glicerina, que como todos sabemos es un ácido graso, y los ácidos grasos pueden ser en dos sentidos, pueden ser saturados e insaturados, pero se pueden preguntar y en la vida cotidiana cuáles son las grasas buenas y las grasas malas, porque se tiene esa noción en la vida cotidiana. Pues las grasas buenas son aquellas que son insaturadas, que no tienen una saturación de glicerol, ya que como les mencionaba, el glicerol es la base para formar el colesterol, ya que de allí deriva el nombre. Y el colesterol es el malo para las arterias y también para nuestra salud. ¿Y qué alimentos poseen grasas insaturadas? Como bien sabemos, los vegetales no tienen dentro de su tejido lo que es este tipo de grasas y las grasas insaturadas las podemos encontrar en el aguacate u otros alimentos naturales que posean cierto nivel de aceites y a partir de ello se generan esas estructuras. Como claramente vemos, las grasas son buenas si son insaturadas. Y las saturadas tenemos los aceites, los productos fritos u otros que tienen alto contenido de glicerol y por ende forman cadenas más complejas en este caso, de gliceroles. Tenemos lo que son los monos, los dia y los tria. Dependiendo de la cadena de glicerol más ácido graso, así será la complejidad del ácido constituyente que posteriormente se va a formar en un colesterol. Y por ende, si seleccionamos la opción D, estamos también en lo correcto. Vamos a pasar entonces a la última pregunta de la trivia referente al siguiente caso. Bueno, el siguiente caso nos plantea lo siguiente. Nos dice,
ocupan el lugar máximo entre las biomoléculas constituyentes de los seres vivos. En otras palabras, son las principales. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen, ya que son las más abundantes en las células. Tenemos el literal A, los oligoelementos, literal B, los genes transmitidos por la herencia, como vimos en el ADN y el ARN, literal C, las proteínas y literal D, los átomos de carbono. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? Si constituyen el factor principal dentro de los seres vivos en cuanto a biomoléculas y son los más abundantes en las células, ¿cuál será de las 4 opciones la opción correcta? Me mencionan literal D, los átomos de carbono, muy bien. ¿Cuál consideran que es? Permítanme, que hubo una disonancia. Disculpen esa interrupción. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? ¿Literal A, literal B, literal C o literal D? Si nos dice de que constituyen la fuente principal de las biomoléculas, están prácticamente en todos los procesos biológicos y son los más abundantes dentro de las células. Serán los oligoelementos, serán los genes transmitidos por la herencia, las proteínas o los átomos de carbono. La D, profe. La D, Los profe. átomos. Muy bien. Me mencionan en el chat de literal D, átomos de carbono, muy bien. Muy bien, vamos a analizar entonces cada una de las respuestas para verificar cuál es la opción correcta. Empecemos con los oligoelementos. Los oligoelementos también son llamados superalimentos, en inglés superfood. Hoy en día está de moda los superalimentos, que son combinaciones de alimentos que tienen una gama íntegra y completa de todas las vitaminas y minerales y aminoácidos esenciales para nuestra vida. Y en ese sentido, los oligoelementos no son biomoléculas, porque están formados por carbohidratos, proteínas, pueden ser de los diferentes grupos. Por tanto, no están relacionados dentro de la célula porque son únicamente alimentos que se complementan con otros para favorecer una máxima ingesta de vitaminas, minerales o aminoácidos. Por tanto, el literal A no es el correcto. Ahora analicemos el literal B, los genes transmitidos por herencia. En ese sentido, los genes transmitidos por la herencia tampoco es la opción correcta, porque se refiere al material genético, a nuestras características como entes particulares, pero no están relacionados a constituyentes principales de la vida, sino que son elementos que se almacenan dentro de la célula y únicamente son transmitidos en favor de generar nuestras características particulares. Ahora analicemos el literal D, los átomos de carbono. En ese sentido, como vimos, el carbono en la unión de hidrógenos se constituyen los hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos tienen la misma propiedad lo que son los hidratos de carbono, que son los famosos carbohidratos. Por tanto, los carbohidratos, como vimos en las láminas anteriores, son fundamentales para la vida. Son importantes para nuestro proceso de formación de tejido, pero como vimos claramente, se complementan con las proteínas. Por tanto, el literal D no es el correcto, ya que como les mencionaba, los átomos de carbono necesitan de hidrógenos para formar hidratos de carbono y por ende generar ese tipo de biomolécula que también es muy importante para la vida. Y por tanto, la opción correcta es el literal C. Las proteínas son las biomoléculas constituyentes de los seres vivos, son las más importantes, por así decirlo, dentro de nuestro mundo biológico, dentro de nuestro proceso biológico. ¿Por qué? Porque las células están hechas principalmente de proteínas. ¿Y las proteínas cuál es su estructura? Tienen una estructura bastante simple en la cual están aminoácidos esenciales y dentro de esos aminoácidos está lo que son las que vimos dentro de la estructura del ADN, la adeína, la guanina y la citosina, que funcionan en razón de constituir el ADN.
Prácticamente las proteínas que consumimos a diario permiten mantener la estructura de nuestro ADN, pero cuando las dejamos de consumir, la cadena se deforma, hay secciones en las cuales no se integra lo que es la cadena, respectivamente, y por tanto puede generar daños severos para nuestra salud. Si no tenemos una ingesta suficiente de proteínas, se dice que a diario debemos de consumir aproximadamente 40 gramos de proteína, que prácticamente lo podemos encontrar en los frijoles, unas 2 a 3 porciones de frijoles. Ya tenemos lo que es una proteína suficiente para poder mantener lo que es esa hélice tan importante del ADN. Ya que, como les mencionaba, la proteína añade o así también está suministrando lo que son esas bases que forman lo que es esa hélice del ADN. Muy bien, si seleccionamos la opción C, estamos en lo correcto. Para ir finalizando y para hacer constancia de sus opciones correctas, les voy a pedir por favor de que me comenten rápidamente en el chat o habilitan su micrófono cuántas tuvieron correctas, si 4 de 4, 3 de 4, 2 de 4 o 1 de 4. Si me mencionan, por favor. Siendo honestos, por favor, también para garantizar la transparencia del proceso. Muy bien, me mencionan 3 de 4, 2 de 4, 3 de 4. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a ver los demás, si me comentan por favor, si hubo alguna persona de 4 de 4. Pero muy bien, 3 de 4, 2 de 4, excelente. Muy bien, muchas gracias para quienes han comentado. Luego pedirles por favor que me escriban. Ya tengo constancia de quienes me han escrito para que haya garantía de los puntos adicionales. Para quienes acertaron 3 de 4, les voy a favorecer con 1,5 puntos para el examen adicional. Y para quienes obtuvieron 2 de 4, van a obtener lo que es 1 punto adicional para su examen, para que lo tomemos en consideración. Así que luego de finalizar la sesión, me escriben en privado, por favor, para adjudicarles lo que son esos puntos. No sé si tienen alguna duda, pregunta, duda referente a la trivia educativa. ¿Qué les pareció? Si tienen algún aporte, alguna explicación, la pueden añadir. Estamos abiertos para ello. Profe, Dígame. ¿por qué el tomate tiene más genes que nosotros? En el caso del tomate, como bien sabemos, es un vegetal. Y los vegetales tienen una estructura a nivel celular diferente a nosotros, porque nosotros somos animales, por decirlo así, solo porque tenemos intelecto nos hace diferentes. Sin embargo, en el caso de los vegetales, los genes que transmiten, como es de recordar de que la flor dentro de ella lleva lo que son los cromosomas y así también el polen, y que va a permitir con otro gameto, porque es muy similar a nuestra reproducción, producir una fruta. Pero en ese sentido, por ser vegetales y tener lo que es una célula más compleja que nuestra célula animal. ¿Alguna otra duda, pregunta, ya que casi estamos al término del tiempo para que no cierre de golpe Zoom? Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, vamos a dar por cerrada la sesión. Pedirles por favor que me escriban para adjudicarles sus puntos adicionales de sus aciertos y con base a ello vamos a añadir sus puntos adicionales. Así que hasta acá vamos a llegar con la sesión. Que tengan un feliz día, cuídense mucho, muchas gracias por su asistencia y menciónenle a sus demás compañeros de que es importante ingresar a clases ya que estamos en el desarrollo normal de contenidos. Que tengan un feliz día, cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión. Buen día. Dios lo Nos cuide. Adiós, profe. Adiós, profe. Dios le Adiós, bendiga. profe. Adiós, profe, feliz día. Adiós.